presentamos La luz mala de Argentina. En la región de Corrientes, en el noreste de Argentina, el campo parece guardar más secretos de los que uno podría imaginar. Allí, entre la vasta llanura, la tierra parece susurrar historias de tiempos remotos y eventos inexplicables. Una de esas historias ha perdurado en el imaginario colectivo como una leyenda que se mezcla con la realidad, la leyenda de la luz mala. Este enigma, que ha atravesado generaciones, es conocido por los habitantes de la región como la aparición de esferas luminosas que rondan los campos oscuros en noches sin luna, señalando lugares donde se cree que descansan tesoros escondidos por antiguos pueblos indígenas o, en algunos relatos más oscuros, los espíritus de aquellos que han caído víctimas de crueles destinos. Los relatos sobre estas luces eran apenas murmullos entre los pobladores hasta que, en 1943, un evento sin precedentes se desencadenó, elevando la leyenda a un nivel completamente nuevo. Corrientes, una provincia conocida por su belleza natural y su conexión con el río Paraná, ha sido escenario de múltiples sucesos históricos y leyendas locales. Sin embargo, durante el año 1943, algo inexplicable ocurrió en las zonas rurales que atrajo la atención de los medios y puso a los habitantes en vilo. Fue en una noche de tormenta, cuando un grupo de agricultores que trabajaba en un campo ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Corrientes, informó sobre una serie de luces brillantes que flotaban sobre sus tierras. Al principio, el fenómeno fue considerado como un simple reflejo de algún fenómeno atmosférico. Pero, cuando los informes comenzaron a llegar de otras partes de la región, se hizo evidente que algo fuera de lo común estaba sucediendo. La primera desaparición se produjo durante la madrugada de una noche particularmente fría, cuando el jefe de uno de los grupos de trabajo, un hombre conocido como Andrés Álvarez, desapareció sin dejar rastro. Se encontraba solo en su campo, vigilando una cosecha de maíz, cuando un destello brillante apareció en el horizonte. Los testigos aseguraron haberlo visto caminar hacia las luces, como si algo lo estuviera llamando. A las pocas horas, la noticia de su desaparición comenzó a circular y los rumores sobre las luces misteriosas se intensificaron. En el mismo periodo, se registraron más sucesos desconcertantes. Algunas personas afirmaban haber visto las luces acercándose a sus hogares durante la noche. Otros, sin embargo, reportaron escuchar susurros ininteligibles, como si voces espectrales flotaran en el aire. La conexión entre estos extraños sucesos y la leyenda de la luz mala comenzó a tomar forma en las conversaciones locales. Se decía que aquellos que se acercaban a las luces desaparecían sin dejar ningún rastro, como si fueran absorbidos por ellas, condenados a un destino desconocido, o peor aún, a un estado de trance eterno. El caos se desató cuando varios aldeanos decidieron investigar más a fondo. Equipados con linternas y otras herramientas, se aventuraron en los campos a la búsqueda de alguna explicación lógica. Nadie regresó esa noche. Cuando los familiares y amigos se adentraron en los campos al día siguiente, encontraron sus pertenencias dispersas, pero no había señales de vida. El miedo se apoderó de la comunidad, y los relatos sobre luces flotantes comenzaron a fusionarse con las viejas historias de tesoros ocultos y espíritus vengativos. Algunos incluso llegaron a insinuar que el fenómeno era una maldición relacionada con un antiguo enfrentamiento entre los pueblos originarios y los colonizadores, que, según decían, había dejado tras de sí una deuda impaga que ahora, en forma de luces, regresaba para cobrarla. A medida que los testimonios se acumulaban, una fuerza invisible parecía rodear a la región. Nadie estaba a salvo de las luces errantes, y pronto, el miedo se extendió más allá de los límites de las aldeas cercanas. Incluso la policía local, que inicialmente trató de restarle importancia al asunto, se vio obligada a tomar cartas en el asunto cuando comenzaron a recibir denuncias de desapariciones masivas y personas que afirmaban haber sido testigos de estos fenómenos extraños. La conexión con la leyenda de la luz mala creció cada vez más, y pronto, los periódicos locales comenzaron a cubrir la historia de manera más extensa.
La prensa reportó que las luces no solo aparecían en las noches sin luna, sino que también se habían visto flotando cerca de antiguas ruinas guaraníes, sitios conocidos por las leyendas locales que hablaban de guerreros caídos y secretos olvidados. Esto alimentó aún más la creencia de que los espíritus de aquellos guerreros no descansaban y que las luces eran una manifestación de sus almas errantes. En un intento por desentrañar el misterio, el gobierno local envió una pequeña expedición científica a la región. Un grupo de físicos, junto con algunos expertos en fenómenos atmosféricos, se adentraron en el campo para investigar los reportes de las luces. Aunque no se encontraron respuestas definitivas, los científicos informaron sobre un fenómeno de reflexión y refracción de la luz en las capas más bajas de la atmósfera. Sin embargo, sus explicaciones no fueron suficientes para calmar a los pobladores. Los más creyentes insistían en que había algo más detrás de los fenómenos, algo sobrenatural. En medio de todo esto, la figura de un hombre comenzó a tomar relevancia en los relatos que circulaban por los pueblos cercanos. Se trataba de un anciano llamado Juan Ledesma, quien era conocido por su conocimiento sobre las tradiciones y creencias locales. Ledesma había afirmado durante años que la luz mala no era simplemente un fenómeno natural, sino una advertencia. Según él, las luces marcaban la localización de un antiguo tesoro, pero también eran una señal de que algo oscuro se estaba desatando en la región. Su relato se convirtió en el centro de las teorías sobre el origen de las luces y la desaparición de las personas. La tensión creció aún más cuando, en la misma semana, los familiares de los desaparecidos comenzaron a notar que, de alguna manera, las luces parecían acercarse cada vez más a las aldeas, como si estuvieran cazando a las personas. Los relatos de voces y susurros continuaron, y la atmósfera en Corrientes se volvió densa y cargada de temor. Con cada día que pasaba, la comunidad se dividía entre los que querían abandonar sus tierras por completo y los que insistían en que debían permanecer allí para desentrañar el misterio. Mientras tanto, el número de desapariciones seguía creciendo y la luz mala parecía estar tomando fuerza, como si hubiera encontrado una forma de alimentarse de la oscuridad que se extendía por la región. El miedo se había apoderado de Corrientes. Tras semanas de desaparecidos y fenómenos inexplicables, la región parecía haber caído en un estado de desesperación colectiva. Las personas comenzaban a abandonar sus hogares, mientras otros se refugiaban en sus casas, temerosos de que las luces podrían arrastrarlos hacia un destino similar al de los desaparecidos. La leyenda de la luz mala había trascendido lo sobrenatural, convirtiéndose en un símbolo de terror, y la atmósfera se había vuelto irrespirable, llena de rumores y especulaciones. Las autoridades locales decidieron enviar una nueva expedición a la región, esta vez con el objetivo de llegar al fondo de los misteriosos sucesos. La misión fue dirigida por el inspector José Márquez, un hombre pragmático, conocido por su escepticismo hacia las creencias populares. No creía en leyendas ni en lo sobrenatural, y su tarea era resolver lo que él consideraba un problema social y psicológico. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, comenzó a encontrar evidencias que desafiaban su lógica y que lo empujaban hacia un territorio mucho más ambiguo. La expedición estaba formada por un equipo de investigadores, entre ellos científicos y expertos en fenómenos atmosféricos. Al principio, las pesquisas se centraron en el análisis de las luces a través de tecnologías avanzadas, como cámaras de alta sensibilidad y equipos de medición de radiación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, pues las luces no podían ser captadas ni estudiadas de manera convencional. Era como si, de alguna forma, se desvanecieran al instante de ser observadas directamente. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, cambió por completo la naturaleza de la investigación. Una noche, mientras el equipo realizaba una caminata de exploración cerca de las ruinas guaraníes, un miembro del equipo, un joven geólogo llamado Raúl Fernández, desapareció de manera inexplicable. Según los testimonios de los demás, Fernández había quedado atrás, apartado del grupo mientras examinaba una extraña formación rocosas, cuando una esfera luminosa se apareció ante él. En cuestión de segundos, el hombre desapareció sin dejar rastro alguno. El pánico se desató entre los miembros de la expedición.
se organizaron grupos de búsqueda, pero, una vez más, no se encontraron rastros. Sin embargo, algo aún más desconcertante ocurrió esa misma noche. El equipo notó que las luces empezaron a moverse en dirección a ellos, como si respondieran a su presencia, de manera casi inteligente. Era como si las esferas se desplazaran siguiendo un patrón, guiándolos hacia un lugar específico. El inspector Márquez, que había mantenido su escepticismo hasta ese momento, se sintió atraído por una extraña sensación de fascinación y terror a la vez. Decidió seguir el rastro de las luces, confiando en que, si lograban llegar a su origen, tal vez pudieran comprender la naturaleza de los fenómenos. Fue entonces cuando llegaron a un antiguo cementerio indígena, un lugar que había estado en desuso por generaciones. Las tumbas estaban cubiertas de maleza y las piedras grabadas con símbolos que ninguno de los investigadores podía identificar con certeza. En el centro de ese lugar, entre las tumbas cubiertas de vegetación, descubrieron algo que dejó a todos atónitos, una enorme piedra circular, cuyo contorno estaba iluminado por las mismas esferas luminosas. Al acercarse, los miembros del equipo pudieron ver con claridad que la piedra parecía estar grabada con extraños símbolos, similares a los que los guaraníes habían utilizado en su arte y religión. Pero lo más desconcertante era que, en el centro de la piedra, se encontraba una cavidad, como si fuera una abertura en el suelo. Lo que sucedió a continuación, cuando los investigadores decidieron adentrarse en la cavidad, cambió para siempre la historia de la región. Dentro del hueco, encontraron una serie de objetos antiguos, lo que parecía ser un altar ceremonial guaraní, adornado con piedras preciosas y artefactos de oro. Pero al mismo tiempo, lo que los investigadores encontraron fue mucho más perturbador. En una esquina del altar, hallaron una serie de restos humanos. Eran huesos dispersos, de personas que, al parecer, habían sido sacrificadas de alguna manera, como parte de un antiguo ritual. Estos restos, de acuerdo con los estudios posteriores, correspondían a los desaparecidos en las semanas anteriores. La conexión entre las luces y los sacrificios fue inmediata. Los expertos en arqueología comenzaron a especular que la luz mala no era un fenómeno natural ni una manifestación sobrenatural, sino una manifestación relacionada con los restos de un ritual olvidado. Según las creencias de los pueblos originarios, las almas de aquellos sacrificados no podían descansar hasta que su sacrificio fuera reconocido, y las esferas de luz podrían haber sido una manifestación de esas almas, buscando una forma de comunicarse con los vivos. El descubrimiento de los restos humanos y el altar guaraní no solo reveló una parte de la historia oculta de la región, sino que también dio lugar a una nueva interpretación de los sucesos que habían aterrorizado a Corrientes durante semanas. Las luces no solo eran un indicio de un tesoro escondido, sino que, de alguna forma, también servían como una advertencia. Aquellos que interfirieran con el pasado olvidado de los guaraníes serían perseguidos por las almas errantes de los sacrificados. El misterio, sin embargo, no terminó allí. A medida que el equipo comenzaba a recoger los restos y a estudiar más a fondo el altar, comenzaron a experimentar extraños sucesos. Algunos miembros del equipo comenzaron a enfermar inexplicablemente, otros aseguraron haber escuchado susurros a través de la maleza. Las luces aparecieron de nuevo, esta vez más intensas y enfocadas en ellos. Un sentimiento de desesperación se apoderó de todos. Finalmente, el inspector Márquez, quien había sido testigo de todos estos eventos, tomó una decisión drástica. Decidió sellar la cavidad y prohibir cualquier intento de explorarla más a fondo. La región de Corrientes, aunque nunca olvidó los sucesos de 1943, volvió a la normalidad en términos superficiales. Sin embargo, las desapariciones cesaron y la atmósfera de terror que había cubierto la zona se disipó. Hoy en día, la leyenda de la luz mala sigue siendo un enigma en la región. Mientras tanto, los arqueólogos han confirmado que la civilización guaraní practicaba rituales complejos, muchos de los cuales involucraban sacrificios humanos, algo que había sido olvidado por el tiempo. Sin embargo, algunas personas todavía afirman haber visto las esferas luminosas danzando en las noches oscuras del campo. ¿Son realmente las almas de aquellos sacrificados en busca de justicia o simplemente un fenómeno natural aún por comprender?
Este misterio, aunque aparentemente resuelto en sus aspectos más concretos, sigue siendo un eco inquietante en las tierras de Corrientes, donde, algunos dicen, las luces nunca desaparecen del todo. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.